Papi, en serio, la risa falsa. ¿Y por qué no? Papi es demasiado boomer. Ah, vaina. Bueno, en el podcast de hoy conversé con Raúl Espino. Él es un psicólogo conductivista y especializado en la personalidad. Yo personalmente no conocía a Raúl de nada, aparte de un par de conversaciones de WhatsApp que tuvimos para concertar la entrevista. Pues realmente me pareció una persona muy interesante con la que se puede hablar, porque tiene una perspectiva bastante propia y tiene un conocimiento, según creo yo, bastante amplio de lo que es la psicología en general. Conversamos de diferentes temas como, por ejemplo, la importancia de la psicología, la importancia de ir a terapia, el psicoanálisis, la escuela de psicología conductivista. También Raúl nos explicó muy bien algunas estrategias o prácticas que podemos emplear en nuestra vida diaria para mejorar nuestra salud mental. Ay, como ya no pueden faltar en estos podcasts, hablamos un poquito de la existencia de Dios, de si tenemos o no tenemos libre albedrío los seres humanos y de al menos tratar de responder la vieja pregunta de cuál es el sentido de la vida. Bueno, para no hacer más spoiler, vamos con Raúl. Allá va y recuerden suscribirse, darle like al vídeo y déjenme en la casilla de comentarios qué les gustó o qué no les gustó y si les hubiese gustado que le preguntara algo diferente a Raúl. Ahora sí, vamos a ello. Bienvenido al canal, Raúl. ¿Tu primera entrevista? No, en verdad, pero cerca. En podcast yo creo que sí, podrías decirlo, en verdad. Me interesa conversar esta discusión con lo que estábamos hablando previamente en cámara, el tema de Carl Jung. Em, yo sé que, o por lo menos escucho a algunas personas que creen que el psicoanálisis y todo este tipo de perspectivas psicológicas son pseudocientíficas, entonces no sé si tienes una opinión al respecto. Ok, bueno, primero voy a hacer tal vez una pequeña introducción de quién soy yo, para los que no me conocen, que seguramente son todos por ahora. Eh, Primero, yo soy Raúl Espino, soy psicólogo en Panamá, vivo en la ciudad de Panamá y tengo especialidades en evaluación de personalidad, también en salud ocupacional y bueno, siguiendo el tema que estás conversando, Jung y todas estas teorías que derivan del psicoanálisis, prácticamente el padre del psicoanálisis es Freud, especialmente según lo que entendemos de Freud. Mm, Y déjame primero recapitular un poco por qué la gente piensa de esa manera. Cuando nosotros hablamos de las teorías derivadas del psicoanálisis, estamos hablando de, más que todo, eh, ciertas normas que depende de quién le pregunte. Por ejemplo, Freud, ellos pusieron en sus estudios, crearon ciertos conceptos que ahora mismo podrías decir que son aceptados. Y recordamos a expertos como Freud y como Jung solamente por sus errores, pero dejamos a un lado la parte de todo lo que tomamos como por Cierto. ya cierto, exactamente, porque por lo menos las conceptualizaciones que puso Freud del inconsciente, de las represiones, de la agresividad, de la sexualidad, del ello, el yo, el super yo, todos estos conceptos ya muchos los dejamos como por ciertos, como dices. Entonces es muy, muy difícil poder validar todo el aporte que ellos han hecho sin simplemente ignorarlo, pues. Muchas de las conceptualizaciones que ahora se utilizan, que han orientado otras terapias psicológicas, otras orientaciones, están basadas en muchos de esos conceptos. Y tal vez una de las razones por las cuales se dicen que son pseudociencias en sí, y esto lo estoy diciendo yo como un psicólogo orientado en terapia cognitivo-conductual, yo no soy psicoanalista ni yunista, pero yo sé el valor que tienen estas teorías, porque muchas de estas ideas que él trajo a colisión, antes se creía que solo eran, uno tenía una conducta a lo largo de la vida y eso era lo que uno podía atacar. Entonces, Freud, las teorías de él eran más orientadas a todas las represiones y todas las cosas que obviabas a lo largo de tu crecimiento. Entonces, más que todo, él se influyó mucho en lo que eran las represiones sexuales, que eran lo principal de sus teorías, y algo de la agresividad, que estaban como correlacionadas en sí. Entonces, Jung agarró muchos de esos conceptos porque fueron contemporáneos y Jung era
Sí, yo tengo entendido que Súper fueron sí. colegas y después se pelearon, ¿no? Sí, es más, una de las razones por las que Jung y Freud se pelearon fue porque Freud tenía una mente en la cual lo que él decía era lo que él creía que era cierto y no era tan abierto a otros puntos de vista. Pero Jung dijo que las teorías de Freud, especialmente cuando él sacó el libro, creo que era Ion, si no estoy seguro, Jung, en el cual muchas de la terminología que utilizó Freud en su conceptualización del inconsciente era basada en todo lo que nosotros experimentábamos y reprimíamos y después lo escondíamos en nuestro inconsciente y creábamos mecanismos de defensa para nosotros obviar, enfrentar esa represión. Jung, por otro lado, dijo que eso era solo una parte. El inconsciente colectivo, que fue lo que colocó Jung, que fue uno de sus aportes, dijo que no solamente reprimimos estas cosas, sino que tenemos muchas conceptualizaciones de las ideas arquetípicas dentro de nosotros, que no necesariamente tuvimos que haberlas reprimido de alguna manera, porque por ser seres que han vivido en esta tierra por una cantidad muy larga de años, hemos obtenido cosas en nuestra genética que recolectamos y contamos a través de la historia por medio de historias que eran representadas por arquetipos y que todos estos arquetipos de alguna manera u otra tenían un ideal dentro de nosotros. Entonces no bastaban solamente que si tuviste una situación cuando eras joven y reprimiste esa experiencia y entonces te creó un trauma. Yo decía que esto también puede valerse por cosas que nunca experimentamos, ¿no? Como nunca sentir el amor de madre o el cariño o la protección de un padre, algo así. Lo que no experimentamos también de alguna manera u otra está como codificado erróneamente dentro de nuestra psyche. Esto se Entonces, parece un poco, perdona, a la sí. teoría de memes, o sea, la idea de que las ideas De como Richard por sí Dawkins, mismas, sí, o sea, hablas hablar, ok. de La que idea, de los memes, como lo entiendo yo, es que como que las ideas tienen como una fuerza por sí misma, pues y como que se van retransmitiendo y la vamos compartiendo y eso de alguna forma genera comportamientos determinados. bueno, la idea de memes de Richard Dawkins es bastante interesante. No he indagado mucho en ella, pero según lo que yo entiendo también de ella, es parecido a los arquetipos de Jung, pero de una manera más superficial, según lo que él estipula. Y entonces nosotros agarramos prestados estas ideas para como contar pseudo historias o burlarnos de ciertas cosas, otra vez como manejarlas de una mejor manera, porque a través de como de los chistes y el sarcasmo nosotros también regulamos muchas de las cosas que no queremos como hablar directamente. Y eso es algo muy natural de nosotros como seres humanos. Ahora, ¿en qué momento tú dices que los memes llegan? Bueno, eso depende mucho de qué perspectiva le pongas, pero hasta cierto punto yo creo que es muy parecido a los conceptos que decía Jung de sus arquetipos. Entonces muchos han elaborado fuera ideas que por alguna razón u otra, cuando nosotros las experimentamos a través de estas historias, nosotros las entendemos sin necesariamente haberlas realmente como embodied, realmente pasado ese proceso. Como cuando ves una película, ¿no? Una película tiene una historia y dentro de esa historia hay varios arquetipos, ¿no? El del héroe, el del villano, el del padre tirano, el de la madre compasiosa, llena de compasión y de amor. También están muchas otras historias como el mago, el mago sabio. Contables otras historias. Y todas estas son arquetipos y los arquetipos son como la raíz de esas historias que va más allá del lenguaje, ¿no? El lenguaje hasta cierto punto es nuestra limitación de poder comunicarnos, ¿no? Muchas cosas que no podemos entender, como el consciente. Muchos lo llaman que son pseudociencias porque son conceptos que van un poquito más allá de lo que tú realmente puedes validar científicamente. Cuando nosotros hablamos de terapia, por ejemplo, cognitivo-conductual, que es donde enfoco muchos de mis terapias prácticas, eh, están validadas en evidencias hasta cierto punto del método científico. Entonces, muchos profesionales de la salud mental, especialmente otros psicólogos, dicen que Freud y Jung nunca se validaron realmente en estos conceptos, pero ellos vivían primero en otra época, ¿no? Y segundo, muchos de los aportes que ellos dieron se utilizaron para otras teorías y sus teorías también tienen mucho valor porque hay muchas
partes de la mente humana que nosotros no entendemos y muchas cosas que el método científico aún no tiene como el alcance de poder explicar. Así Claro, que claro. mucho de esto, como el inconsciente colectivo, que hasta cierto punto uno lo entiende cuando lo conversas, pero ¿cómo lo vas a probar? ¿Cómo podemos ver esas correlaciones que existen con tribus de hace miles de años y nosotros tenemos unas creencias tan parecidas, ¿no? Que se elaboran en religión, en el misticismo, muchas creencias tribales de muchas culturas de muchos años que estaban completamente separadas y aún así hay mucha correlación entre lo que es la parte abstracta, ¿no? La parte representacional de cómo nosotros nos imaginamos que es el ideal. Y muchos de esos ideales son arquetipos, ¿no? Arquetipos ideales. Claro. De Y a esto, pesar, Jordan Peterson creo que es uno de los que habla mucho de eso. Pues, yo que me he visto todas sus clases, toca un poco de estos temas. Sí, pareciera, según creo yo, que en la psicología, bueno, y probablemente en todas las ciencias, domina mucho el cientificismo, pues. Cientificismo como la idea de que el único método válido para poder llegar a la verdad es el método científico. Pero claro, eso para mí es absurdo porque se contradice en sí mismo, porque si yo nada más puedo probar que algo es cierto por el método científico, entonces ¿cómo el cientificismo es real si no puedo poner, si no puedo cuestionar su presuposición de base por el método científico? Porque es netamente una presuposición filosófica. ¿No? Eso es lo que yo diría a esa gente que constantemente como que cree que nada más con el método científico podemos alcanzar la verdad. Sobre todo también porque muchas de las cosas que creemos que son netamente científicas hoy, vamos a después descubrir que no eran ciertas. Estoy de acuerdo contigo, 100%. Hay muchas cosas que el método científico como que se queda corto, además de que hay muchos estudios que tal vez son un poco complejos para el método científico, por ejemplo, trabajar con ciertas personas en, digamos, cierto ámbito socioeconómico, con ciertas patologías, o sea, tiene, digamos, y queremos medir algo como esquizofrenia en un grupo de personas con bajo nivel social. O sea, es bastante difícil como recolectar mucha gente que tenga esta condición y al mismo tiempo quiera participar de estos estudios. Porque esa es la idea, ¿no? La idea de tú, el método científico nada más se basa en tú tener una población de muestra. y una población que no vas a cambiarlo por alguna de tu hipótesis, la hipótesis que estás creando en esa población. Y la otra persona no le vas a, al otro grupo de personas no le vas a hacer nada. Entonces tú quieres medir las diferencias con la intervención, por ejemplo en psicología, que utilizaste en ese grupo de muestra y a una persona que tiene otra terapia o otro método que quieres aplicarle o ningún método en sí. Entonces tú mides las diferencias a través de los resultados estadísticos, ¿no? De la correlación. La Pero psicometría, ¿no? Sería eso. sí, es un poquito difícil. Eso tiene mucho valor, porque a través del método científico nosotros hemos logrado obtener muchas preguntas que a través de el tiempo eran solo como parte de nuestra imaginación. Yo creo que lo que tú estás tratando de decir ahí es que hay tantas cosas que todavía están de ese lado de nuestra imaginación que no entendemos, que tal vez más adelante la vamos a poder traer a la colación de, digamos, la veracidad del método científico. Así como también nunca el método científico va a llegar a como darle luz a todos los conceptos de cómo entendemos todas las cosas en este mundo. Y yo creo que eso es imposible porque Claro. el Y mundo si es lo tan llegara a grande. hacer, tendría que ser por algo diferente al método científico como lo entendemos hoy. Tendría que evolucionar de maneras que ni siquiera podemos entender para poder abarcar justamente ese ámbito de acción que tú estás hablando. Ahora, tú Sí, dices que eres especialista en psicología conductual, ¿no? Eh, sí, mi pregunta va, TCC y en personalidad. ya entraré a eso también, pero mi pregunta va, ¿cuál, o sea, porque como hay diferentes escuelas de psicología, entonces, ¿cuál podemos decir que es la mejor, la más correcta? O pensar que hay una correcta es absurdo en sí mismo y en tu caso, ¿por qué decidiste irte por este camino? Bueno, depende de qué quieres decir con correcto. Eh, Funcional, ¿no? Que Que, funcione y que nos diga la verdad de lo que está pasando. mira, existen muchas escuelas de psicología y todas tienen hasta cierto punto cierto valor. Algunas son más efectivas que otras. Eh, Te voy a dar un ejemplo. La terapia de... una de las ramas, las subramas de la terapia cognitiva conductual es la terapia por exposición.
En la terapia por exposición, tú expones al paciente a su fobia, entonces a lo que él tiene miedo, pero lo tiene que hacerlo voluntariamente. Y entonces en esta exposición lo haces lo más chiquito que él pueda exponerse a. Por ejemplo, si tiene miedo a un elevador, entonces lo que tú quieres es que primero comience a ver imágenes de elevador, después tal vez pueda ver un video, después tal vez puedas ir tú con él a ver un elevador a los 5 metros y mira, nada más 5 metros, no tienes que tocarlo, no tienes que... Y entonces tal vez hasta que toque el elevador, hasta que esté adentro, ¿sabes? Por exposición, poco a poco. Y él, la idea de esta terapia es que él llegue a lo que tiene miedo y se dé cuenta que, bueno, no le va a pasar nada, no murió, no le dio un ataque de pánico y si le dio, bueno, si le va comenzando a dar, por eso es que es poquito a poquito, ¿no? Él vaya como aburriéndose del elevador en sí, como normalizándolo, mejor dicho. Y de esa manera él puede como cambiar la neuroplasticidad de su mente y realmente crear como esas uniones dentro de su cerebro en las cuales le dicen, que, ah, mira, no pasa nada si estás en el elevador. O sea, y esa terapia por exposición es muy, muy, muy útil para fobias. O sea que el valor de cuando tú haces un estudio de cuál es la validez de esta terapia y la aplicas a fobias, es sumamente efectivo. Entonces, pero ¿eso quiere decir que es efectivo para todo? Bueno, no necesariamente, porque si estamos hablando, por ejemplo, una persona que sufrió tal vez de algún trauma con sus padres o con algún tío o algo que bien oscuro que le haya pasado a esa persona, terapia por exposición tal vez no sea la mejor alternativa, tal vez un enfoque psicoanalítico, tal vez un enfoque de cognitivo-conductual, dependiendo de, por ejemplo, aceptación y compromiso, que es algo que es una de las que yo me enfoco, tal vez sea más efectivo para una persona que tiene un trauma específico, digamos, con un familiar, una persona en sí. Porque es muy difícil tú recrear una exposición a una experiencia, a una persona, ¿no? Entonces, tú utilizas otras técnicas. Aceptación y compromiso es aceptar las emociones que experimentaste en ese proceso eh, negativo, pues traumático, y realmente identificar cuáles son los hitos, los activadores en sí. Y entonces comprometerte a integrarlos, ¿no? A hacerlos parte de ti. Y por eso es que existen muchas clases de terapias y algunas son muy útiles para cierta gente. Yo digo, las terapias de Jung, que son psicología analítica en sí, no es psicoanálisis, sino psicología analítica, o algunos le dicen psicología de Jung, eh, son muy útiles para personas que tienen una alta experiencia, o sea, una alta apertura de experiencia. Apertura de experiencia es el rasgo de personalidad que evalúa tus, La tu creatividad, ¿no? fantasía, tu creatividad, tu sed de conocimiento, tu exploración, muchos otros aspectos que son como derivados de la creatividad en sí, especialmente emprendimiento. Hay mucha correlación con emprendimiento y con las personas que piensan de forma liberal. Entonces, ¿qué pasa con la apertura de experiencia? Las personas que tienen este rasgo de personalidad son muy fantasiosas. Entonces, una teoría como la teoría junguista, que trabaja mucho sobre la fantasía, sobre los sueños, sobre la exploración de tu psyche, puede ser muy útil para esta clase de personas. Pero entonces una persona que tiene una concienciación alta, por ejemplo, esta concienciación lo hace que sea una persona... Concienciación es otro rasgo de personalidad, ¿no? Sí, concienciación es un rasgo de personalidad. Yo me baso en los 5 grandes personalidades, que es el estudio de la personalidad que más validez científica tiene. Hay muchos estudios de personalidad, de Dees, Myers-Briggs, pero ninguno tiene una validez científica igual que las 5 grandes. Si quieres podemos hablar de eso después. Pero la concienciación, siendo el rasgo de personalidad que evalúa la diligencia, la organización, la responsabilidad, el seguimiento a las reglas en sí. Entonces, para las personas que tienen este temperamento, terapias, por ejemplo, cognitivo-conductual, que se enfoca más en las formas de pensar y las conductas que te crean estas formas de pensar y cómo puedes ir modificando esas formas de pensar y crear nuevas conductas en base a esto, ¿no? Retas el pensamiento errado y tratas de implementar por métodos como el condicionamiento operante una nueva forma de actuar que no te crea los mismos resultados negativos. Entonces es más práctico.
Entonces, esta practicidad le sirve mucho a las personas que tienen un temperamento que digo, ok, nada más quiero no sentirme así. No es como quiero explorar quién es el que yo soy. Son como Claro, dos tipos de personas. claro, quiero Exacto, entender cuál es mi ser y quién soy realmente, ¿no? Esto es una cosa mucho más pragmática, ¿no? exacto. Y eso, por eso es porque me gustan tanto Carl Jung, porque él siempre lo dijo en sus escritos. El psicólogo o el psicoterapeuta tiene que moldearse al paciente. Yo honestamente me parece bastante complicado si tú quieres ayudar a una persona, porque cada persona es un mundo, que tú impongas la forma en que tú crees que debe ser correcto esa persona, porque no, yo no creo que es el camino correcto dentro de la salud mental. Cuando hablamos de psicoterapia en sí, cuando hablamos de psicopatologías tal vez, porque como te dije, el ejemplo ¿Cuál de es la la fobia, diferencia? ¿Cuál es la diferencia aquí? ok, eh, hay un libro, no me acuerdo el autor, se llama El mito de la salud mental. Te lo recomiendo Ok, y a los que escuchan aquí, si quieren leerlo. sí. En Las él, 180 personas que, los 200. hey, son bastantes, ¿no? No, no está mal, no Fíjate, está mal. y eso es Gracias. por ahora. ¿Qué pasa? En ese libro, el autor expone que gran mayoría de las personas que tienen estos problemas de salud mental son por errores en vivir correctamente. Entonces, una muy pequeña población en realidad tiene lo que nosotros categorizamos como psicopatología, o sea, como Por ejemplo, enfermedades como depresión crónica, ansiedad, eh, tra- como esquizofrenia. PTSD, esquizofrenia, Ok, trastorno narcisista, límite, hay una gran cantidad, ¿no? Si ok, buscas en el ok. DSM-5, pero muchos tenemos muchos rasgos de esas patologías en sí. Entonces, esos rasgos son como errores nosotros vamos creando a lo largo de nuestra forma de vivir, porque nosotros tenemos una personalidad, llegamos a este mundo con una personalidad, y esto te lo puedo asegurar porque tú imagino que has visto bebés, ¿no? Has jugado con bebés, has estado Sí, con claro. bebés y has estado con más de uno, ¿no? Varios bebés. Los bebés son Sí. Oh, diferentes, los bebés va a tienen ser un una pesadilla. temperamento. Bueno, depende de quién le preguntes y de cuál bebé, pero ese es el punto. Algunos bebés son una pesadilla porque se la pasan llorando, se la pasan haciendo ruido, se la pasan pidiendo, se la pasan como no se pueden quedar quietos. Y otros bebés que son tranquilos. Tú les haces hola y el día y se comienzan a reír. Y ya, o sea, y ¿qué? No tienen ni un mes y ya tienen un temperamento. Entonces, la evaluación científica nos dice que alrededor de un 50%, más o menos un 50% de nuestro temperamento es innato y lo demás lo vamos adquiriendo a lo largo de nuestro crecimiento, de nuestro ambiente, de nuestra cultura, de nuestra sociedad. Eh, en este caso, entonces, pero hay algo claro en lo que te estoy diciendo. El 50% de ese innato es el que guía hacia dónde va el otro 50%. O sea Claro, que la importancia de nuestra personalidad es mucho más grande de lo que nosotros pensamos. claro. Eh, entonces, sí, por eso es que, y no te estoy diciendo que no puede como haber cambios, ¿no? Cambios de mejora o transformaciones, como mucha gente también le dice, sino que tú siempre vas a tener una tendencia, ¿no? Muchas tendencias, en verdad, muchas tendencias a ciertas cosas, muchas tendencias a estar con personas, te gusta estar con personas, a estar solo, preferir estar solo, a ser más fácil tal vez para ti conseguir como esas conexiones con otras personas que y para otros les es mucho más difícil crear conexiones. Entonces, todo esto es hasta cierto punto debido a su personalidad. Entonces, ¿qué es lo que... Por eso es que Jung estudió tanto la personalidad, porque él entendía el valor de entender la personalidad de la persona para tratarla de mejor manera en su terapia clínica. Entonces, él decía, tienes que moldarte, de moldearte al paciente. Y entonces, en base a lo que tú entiendas de ese paciente, y tú no haciendo esa contratransferencia a la persona, sino que tú también estés muy integrado. Él era muy claro en eso. Todo el terapeuta tiene que estar bastante balanceado, pues bastante integrado en todos sus traumas y todas sus represiones y todas estas errores en su funcionamiento. Entonces, él también debe ir a terapia y también debe tener un trabajo constante interno que va más allá de la terapia en sí. Ok. Y bueno, sí, disculpa. No, lo que iba a decir es, ¿cuál es la definición de personalidad en esto que estamos hablando ahorita? Ok. Personalidad, por así decirlo, es todas las conductas, características, modos de pensar, lo puedes decir de muchas maneras, pero
es cómo las personas actúan de manera innata. Una personalidad es lo que determina quién tú eres, de qué forma tú eres, de qué forma tú tomas las decisiones y de qué forma tú realmente ves el mundo. Porque, voy a poner un ejemplo, imagínate que te guste un carro, por ejemplo, un Honda Civic rojo. De la nada te enamoraste de un Honda Civic rojo y dices y que, wow, este es el carro que yo quiero. Entonces, Yo de me la quedaría nada, con el Lamborghini, pero... bueno, Lamborghini, es que el Lamborghini es un poquito más difícil hacer el ejemplo que va a hacer, pero lo que No, pasa es adelante, que adelante. cuando tú te haces como en tu mente, te haces la idea de que yo quiero este Honda Civic rojo, comienzas a verlo más. O sea, lo ves en todos lados de la nada. Y antes tú nunca veías uno. Es más, es como que yo creo que yo nunca he visto un Civic hasta que me dio como que me llegó el que me gusta ese carro, porque lo vi en un documental o en una serie o cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa? Eso quiere decir que hasta cierto punto nosotros elegimos cómo actuamos, pero mucho de lo que creemos que elegimos no es cierto, porque es como de alguna manera nosotros tenemos una idea preconcebida de algo y esa idea nos hace ver el mundo de cierta manera, ¿no? Como notar ciertas cosas que tal vez otras personas que están pensando en otras cosas sí lo pueden ver. Y esto puede ser desde que una persona se demuestre como arrogante. Tú y yo hablar con un tercer amigo y yo puedo decir, esta persona es como arrogante. Y tú dices, sí, no lo noté. Es porque muchos de nosotros estamos percibiendo ciertas cosas porque, digamos, un ejemplo, yo tengo una extroversión más alta que la tuya, un ejemplo, y en ese caso yo noto más esos cues que da la gente, ¿no? Como que de esa grandiosidad. A ti te Claro. pasa por encima porque es como que no te importa mucho eso, es más, nada más estabas prestando atención a lo que estaba hablando y ya, en real, no tanto a la persona en sí. Y eso son características de personalidad, ¿no? Entonces eso hace que tú realmente percibas al mundo diferente. Y por eso es que cuando hablamos, digamos, de orientaciones políticas, depende mucho del temperamento. Y tú has mencionado a Jordan Peterson, él hizo un estudio muy bueno que hace una correlación entre las 5 grandes personalidades y la orientación política. Te lo recomiendo, es un estudio muy interesante. Y en Sí, el yo cual creo que él, lo he visto un poco por encima. Es la idea de que las personas que son más conservadoras suelen ser más de derechas, ¿no? Y las que son más abiertas a la experiencia más de izquierda, ¿no? Creo que es eso, ¿no? eh, no, eso que tú estás diciendo, es como una orientación política y lo otro son como movimientos idealistas. Y yo estoy hablando en perspectiva, por ejemplo, si vemos ser conservador tiene ciertas Yo hablaba características. de ser conscientious, perdón, eso es lo que estaba diciendo. Conciencia, ok, Eso es lo que estaba conciencio, diciendo. Dije conservador antes, concienciación. ¿no? Sí, es Ajá, concienciación. Eso es lo que quise conciencia. decir. Ok, yo creo que lo que quisiste decir era concienciación y De apertura a derechas, experiencias. exacto, exacto, eso mismo. Que concienciación te hace que te aferres a las reglas, te hace que seas responsable, te hace que tengas una diligencia, una organización. Entonces, esa forma de pensar te orienta hacia, digamos, ideas políticas de orden, ideas políticas de organización en sí, pues que lo importante es la nación, lo importante es que tengamos libertad para trabajar, para hacer nuestros negocios, esa forma de pensar, porque Respeto a la jerarquía. sí, exacto, el respeto a la jerarquía, ¿por qué? Porque esas personas necesitan mantenerse ocupadas para sentirse bien, necesitan tener un trabajo, necesitan aportar a la sociedad. Ese es su temperamento. Si esas personas no hacen eso, se sienten horribles. Es que como soy un bulto, no puedo hacer nada, no aporto a la sociedad, soy inservible. Las personas concienzudas eso les afecta mucho. En cambio, las personas que tienen baja concienciación no son así, simplemente no les importa ser una carga para la sociedad. Y es lamentable que eso sea hasta cierto punto un rasgo de personalidad, porque es como que entonces eres una carga, pero generalmente esas personas se compensan con otras partes de su personalidad. Por ejemplo, las que en un estudio de Jordan, las que están correlacionadas con la apertura de experiencias son las personas más liberales. Entonces, las personas más como de pensar de forma izquierda, de como el, esa forma de pensar en la cual no quiero que el gobierno imponga nada sobre mí, quiero
No, lo contrario, que el gobierno quiero que se haga cargo de mí, ¿sí? Como que yo quiero poder explorar mi vida y no tener que tener un trabajo de 8 a 5 rompiéndome la espalda si lo que yo quiero hacer es pintor o cantante o como músico o lo que sea. Tienen esa sed de no poder estar aferrados a algo, ¿no? Aferrados a una rutina, aferrados a un trabajo fijo donde te dan un Claro, porque eres salario. un tipo de persona que te interesan muchas cosas al mismo tiempo. Sí, exacto. Entonces, tú captas ideas y el problema es que las ideas te aparecen porque eres fantasioso, tienes una apertura de experiencias alta, es tu personalidad, sueñas mucho, sueñas despierto mucho, eh, investigas un montón, apenas ves algo y cómo funcionará eso y comienzas a investigar, entonces te aparecen más ideas y literalmente tienes, porque los estudios reflejan esto, tienes más facilidad de asociación. O sea, piensas en algo y lo puedes correlacionar. ¿Cómo aplicaría esto para hacerlo, digamos, a una app? Algo que vi en tal lugar cuando viajé a Tailandia o lo que sea. Esa forma de pensar también son rasgos de personalidad. Entonces, esas personas tienden a irse a un pensamiento mucho más izquierdista porque ellos no quieren, ellos quieren que el gobierno hagan todo y ellos hacer como lo que ellos quieren, ¿no? Ellos no quieren esta unificación de, sino que quieren ser como sus propias islas. Y lo que pasa mucho con lo que es la identidad política es que son tantos grupos segmentados que se unen, entonces crean esta political correctness que es lo que conocemos ahora. Ninguno tiene las Eh, mismas ideas en sí, pero son la como que, corrección política. exacto, vamos a unirnos todos para tratar de hacer un movimiento más grande. Entonces, eso no son, por eso es que son tan desorganizados, porque les es difícil según su temperamento. Pero bueno, en algunos casos sí los logran. Em, Claro. pero es Sí, por eso eso que... yo por lo menos lo he experimentado en mi vida, Ujú. con el openness, o sea, creo que tengo un rasgo abierto ahí con respecto a la apertura a las ideas, pues. Y me costó Ok. mucho poder definir una identidad conforme a la cual saber como que qué quieres hacer con tu vida, ¿sabes? Que Ujú. quieres hacer esto o esto o esto. Y si tenía, y bueno, quiero psicología, quiero historia, quiero política, quiero tal, y tenía como 10 cosas y era como que muy difícil poder este, definir como un camino y en ese camino no querer cambiar a otra cosa. Bueno, es muy difícil. Es muy fácil tener ideas, pero para las personas con alta apertura es muy difícil llegar a una decisión de esas ideas. Y no solamente llegar a una decisión, porque pues que llegues a una decisión, pero ser consistente es todavía más difícil. Claro, Entonces, es como esos emprendedores que tienen una idea y es como que hicieron la idea y después que ahora tengo otra idea, ahora tengo otra idea. Entonces, necesitan como gente con alta concienciación detrás de ellos, como haciendo que las claro. ideas se creen, porque, o sea, es una empresa, tienes que pagar impuestos, tienes que tener mercadeo, tienes que meterle a la parte de operaciones, o sea, todo eso tiene un proceso y esa gente que nada más está pensando en ideas, le es muy difícil como implementar eso, por eso necesitas ese balance y por eso es que todo hasta cierto punto los temperamentos de las personas tienen un aporte en algún momento de la vida o en algún momento de la historia. Entonces, de alguna manera u otro, la personalidad la puedes ver como las cartas que te tocaron al principio del juego, ¿no? Esas cartas que te tocaron es quien tú eres. Puedes volverte mejor en el juego y tratar de, o sea, de jugar mejor con lo que tienes, pero las leyes ya están impuestas en ti. Y sin estas leyes, sin estas limitaciones, porque las limitaciones son parte de nosotros como seres humanos, no podemos actuar, porque necesitamos tomar decisiones. Entonces, por eso es tan importante, por ejemplo, las jerarquías. Las jerarquías son importantes porque nos ayudan a tomar decisiones. Tenemos que priorizar, tenemos que decidir estudiar finanzas en lugar de estudiar 5 cosas a la vez, porque no podemos estudiar 5 cosas a la vez, no tenemos la capacidad. Entonces, por eso es importante Mm, que... Ajá. el- bajo este marco que estás planteando, me da la sensación, igual me puedes decir que no, que tú igual que Sam Harris, eres de los que dicen que no tenemos libre albedrío. ¿Estás en esa categoría? Me gusta mucho Sam Harris y me gusta mucho cómo él piensa. Sí, a mí Sea, también, ¿verdad? No soy ateo, eh, pero me parece un pensador es importante, pues. que, es que yo creo que el error en el pensamiento de Sam Harris está como en la falta de brindarle el valor
de los pensamientos religiosos, de los pensamientos de las creencias y las mitologías y las historias. Pero es entendible ¿por qué? Porque Sam Harris, especialmente en sus primeros libros, comenzó mucho atacando el Islam, y porque el Islam hasta cierto punto tiene bastantes ideologías extremistas, bueno, como todas las religiones que tienen puntos extremistas, pero el Islam es tal vez la más conocida, ¿no? Por muchas cosas, por lo que pasa en Estados Unidos, por lo que pasa cada rato en Europa. Entonces, tiene ya como ese mal sabor y a través de varios años. Entonces, muchos de los conceptos de Sam Harris se basan en los estudios neurocientíficos que conocemos nosotros de lo que llamamos conciencia. El problema con estas ideas es que sabemos muy poco, sabemos muy poco. De lo Y que es la conciencia. sí, no sabemos, o sea, hay muchos libros buenos que te ayudan a explicar y los de él sí son buenos. Eh, lo del libre albedrío, yo dijera yo que no hay como un jurado aún en eso, ¿no? Porque la batalla entre poder tú determinar si en verdad tienes libre albedrío se basa en ¿a qué te refieres exactamente con esto del libre albedrío? Porque al tú poder definir el libre albedrío en sí es, yo tengo el poder de tomar mis propias decisiones. Y es que sí, tienes, pero lo más probable es que esas decisiones son mucho más limitadas de lo que tú crees, porque obviamente estás súper limitado por lo que tienes enfrente de ti, por todo lo random de la vida, por todo lo que ya tienes, tanto tu personalidad como tus patologías, como tu genética, como tu casa, tu familia, todo esto son cosas con las que ya tienes. Entonces, con lo que puedes jugar, lo puedes ver como de esta manera, como un juego de ajedrez. La vida la puedes ver como un juego de ajedrez. Tienes reglas estrictas, pero, o sea, puedes jugar como tú quieras mientras lo hagas bajo esas reglas. Tal vez puedes tratar de hacer trampa, pero si te agarran, vas a pagar el precio. Entonces, eso es lo que pasa mucho con la gente, ¿no? La gente que actúa con malicia, con el mal y haciendo cosas que no son debidas. O sea, en algún momento u otro vas a tener que pagar el precio. Es muy difícil poder como hablar del libre albedrío sin entender las limitaciones que nosotros tenemos. Y la verdad es que a veces nos venden esta idea de que pasa mucho en los años 90, principio de los años 2000, de la psicología positiva, ¿no? De piensa y lo harás. Nada más hustle, hustle, hustle y te vuelves rico, ¿no? Como el padre rico, padre pobre y todas estas cosas que fue como un boom y después bajó nuevamente porque esto se repite a través de la historia siempre. Esta forma de creencias en las cuales tú crees que puedes hacerlo todo lo que quieras y comienzas a obviar muchas cosas que en realidad se tienen que tomar en cuenta para enfrentar todos estos problemas que vas a ir viendo a lo largo de tu vida. Entonces, ganar el juego es difícil, pero no es solo un juego, tienes muchos juegos de tu vida. Entonces, tienes que tratar de ganar la mayoría de cantidad de juegos que puedas y que esos juegos sean como sostenibles a través del tiempo. Entonces, por eso me gusta mucho Sam Harris, porque a pesar de que él tiene muchas ideas como yo las llamo como rígidas en algo. En otras cosas, él está dispuesto a explorar mucho y sabe que no conoce nada. Entonces, por eso me gusta escucharlo, porque como todo, tienes que tomarlo con un granito de sal, ¿no? Claro. Coger lo que es importante para ti. ¿Te acuerdas que te comenté ayer de la pintura de las personas que admiras? Saca lo que es importante para ti de cada una de esas personas e intégralos en tu psyche. Y esa psyche eh, tiene que estar moldeada bajo tu personalidad, bajo quien tú eres. Tú no te vas a volver esa persona, pero puedes agarrar elementos que admiras de esa persona e integrarlas en parte de ti. Y Sí, yo eso es creo lo que que... él como orador y como persona sí se ve que realmente practica lo que dice con respecto, por ejemplo, a la meditación. O sea, yo sí veo bueno, igual el tipo siempre ha sido así toda su vida, pues, pero realmente es una persona muy tranquila. Por ejemplo, no sé si habrás visto los debates que tiene con Peterson, que Peterson es una persona mucho más histriónica y se ve que cuando entra en un estado emocional es muy difícil controlarlo. Y este tipo mantenía la cordura a un punto que decía, es que esto es una cosa estoica. Es que, es que, es que, y eso me gusta porque, eh, bueno, yo he escuchado mucho a Jordan y he escuchado mucho a Sam. Y si tú haces una evaluación de personalidad de ambos, sus personalidades son muy, muy diferentes. Es más, yo creo que hasta extremos de diferentes. Yo creo que el neuroticismo de Jordan es mucho más alto
Neuroticismo es el rasgo de personalidad que regula tus emociones negativas. El neuroticismo de Jordan es más alto que el O neuroticismo sea, de mientras Sam. más alto, más predisposición a emoción negativa. El neuroticismo lo puedes ver como que toda es esa capacidad que tú tienes innata para regular tus emociones negativas. Eso es depresión, irritabilidad, ansiedad, vulnerabilidad, todas estas emociones que te hacen sentir mal. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que innatamente tiene más disposición a manejarlas adecuadamente, ¿no? Hay gente que tú le dices algo y es como, ok. Y otros que, ¿qué te pasa? ¿Por qué me dices eso? Entonces es como más sensible, pues una persona más sensible. Claro. Y eso es normal, las personas son diferentes y el neuroticismo tiene su función en la evolución. ¿Qué pasa? Yo creo que Sam innatamente tiene un neuroticismo bajo, o sea que para él sentarse a meditar es más fácil que para la mayoría de las personas que tienen Claro. un neuroticismo más alto, porque si tienes un neuroticismo alto, ¿qué pasa? Cuando estás así meditando, es como que, ¿qué diablos estoy haciendo? O sea, como, esto no sirve. Y cuando tienes mucho más introspección, cuando tienes ya tu estrés, tu ansiedad bajo control innatamente y te sientas a meditar, es como que puedes entrar en ese estado más fácilmente. Y ojo, no quiere decir que no le funcione, pero con personas, por ejemplo, que tienen neuroticismo alto, Sí, que yo lo bueno, y determino. te puedo hablar de, yo creo que tengo un neuroticismo bastante alto Ajá, y tomar la práctica de la meditación me costó muchísimo tiempo y no por falta de estímulos porque mi familia son personas que meditan mucho y tal, ujú. pero cada vez que intentaba meditar me entraba ansiedad, no podía respirar y, dale, y fue una cosa que me costó muchísimo, lo he podido tomar este año como una práctica más o menos común, pero me costó muchísimo poder entender por qué era importante y después como que tener la paciencia de hacer la práctica el tiempo suficiente como para que le puedas ver cierto resultado, pues. Eh, hay un, hay un científico muy bueno que te lo recomiendo, que habla de estas cosas. Se llama Andrew Uberman. Él es profesor de Stanford y tiene un podcast muy bueno. También acabó de salir uno con Lex Freeman. Creo que es el segundo que hicieron, muy, muy bueno. Cómo se llama el Él, tipo? Andrew Uberman, Andrew Uberman con Uberman. H. Ajá. Doctor Andrew Uberman, lo puedes buscar también en Instagram. Eh, ¿Qué pasa? Él es un neurocientífico que ha estudiado estos estados, digamos, la meditación y todos estos ejercicios para tratar de manejar lo que es ansiedad y otros malestares, especialmente el EMDR y todos estos ejercicios que hacen con los ojos para tratar de regular traumas y muchas otras cosas. Pero algo que él menciona mucho es que cuando hablamos de estas personas que son mucho más susceptibles a la ansiedad, es muy difícil que ellos entren a estados de conciencia a través de ejercicios como el mindfulness. Entonces, lo mejor para estas personas es forzar estos estados hasta cierto punto. ¿Cómo? A través de ejercicios de respiración, como el Wim Hof. ¿Has escuchado a Wim Hof? Sí, sí, Wim Hof- lo he practicado, pues no de manera tan constante, pero es bastante, me parece súper efectivo, pues, súper eh, poderoso. eh, es- el Wim Hof es como un shortcut, por así decirlo. Y Pero ha sido si quieres practicado, explícalo para la gente que nos está escuchando que no sepa qué es el claro. Wim Hof. Primero, Wim Hof es un nombre, en verdad, de una persona, Sí, sí. un atleta holandés que se llama Wim Hof. Y él, lo pueden buscar en todos lados, él ideó no lo ideó en sí, lo redescubrió, porque esto ha existido desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, el Yoga Nidra es muy parecido al Wim Hof y otros ejercicios de derivancia hindú y budista de respiración son muy, muy comunes. Pero Wim Hof lo popularizó bastante ahora. Em, Más que todo el Wim Hof son ejercicios de como hiperventilación en el cual tú respiras y sacas aire, respiras y sacas aire por varios, hasta de 30 a 50 rounds y después sacas todo el aire y aguantas la respiración. ¿Qué es lo que estás haciendo con el método Wim Hof? Tú estás forzando tus células a oxigenarse, ¿no? Entonces estás como conectando tu sistema eh, el sistema de tu cuerpo que tú puedes controlar a través de la respiración, porque la respiración es lo único que tiene conexión con ambos, el sistema autónomo y el sistema lo que es parasimpático, que es el que sí depende de ti. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
como la respiración es la única forma que en verdad nos conecta con eso, bueno, también comer nos conecta con eso, porque si te sientes mal, puedes comer y te vas a sentir bien, pero no es la mejor opción, porque no puedes estar comiendo cada rato. Claro. Pero con ejercicio de respiración sí lo puedes hacer también. Entonces, tú haces esa conexión, tú controlas tu respiración y fuerzas una hiperventilación, sacando el CO2 de tu cuerpo y entrando en un estado de oxigenación bastante alto, que te entra como un estado de bliss, como un estado de relajación. Entonces, es como un shortcut a algo que puedes experimentar con, digamos, 30 minutos de mindfulness si lo haces correctamente, con bastante práctica. Pero el Wim Hof es como para esas personas que les cuesta, porque el Wim Hof requiere de concentración, requiere que cuentes tus respiraciones o que escuches la música y la respiración si lo quieres hacer guiado y realmente hacer el ejercicio. Y el ejercicio cansa y te hace sentir como que estás cansado Ok. al principio y eso requiere que tú estés realmente haciendo el ejercicio en sí, no es solamente flotando, como dices, en el ejercicio de Sí. meditación, que puede ser un poco difícil para algunas personas. Y entonces hay ejercicios de respiración que también son de activación. O sea, hay ejercicios de respiración para relajar y para activar. Por ejemplo, si quieres motivarte, puedes hacer ejercicios de respiración en los cuales tú regulas la activación de la adrenalina en sí para tu cuerpo a través de aumentar la respiración y respirar, aumentar la respiración y respirar, que son ejercicios que lo pueden buscar No sabía. ¿Cómo se llama especialmente, ese? eh, tendría que buscar el nombre, no recuerdo el nombre, Pero lo puedo pero buscar por meditación bu- activa o como. sí, puedes buscar meditación activa o puedes buscar como ejercicio de respiración para energía, para Sí. motivación y te van a salir, hay muchos, ¿no? No recuerdo los nombres de los autores, pero en YouTube hay un montón. Y yo, Y yo, Joe estabas hablando Nidra hace tiene rato ambos. todos estos métodos los recomienda el tipo este que mencionaste hace un momento, ¿no? Ajá, Andrew Huberman, sí, lo pueden buscar, él también es muy, muy interesante. Pero él es un poquito técnico las cosas que habla él, pero en verdad no tanto, son fáciles de entender y son como, lo que me gusta de él es que él está buscando secretos prácticos para cada uno de nosotros para regular las cosas que más nos afectan. O sea, si nosotros podemos regular nuestras emociones, no vamos a cometer tantos errores y tener el mundo así como está. O sea, tratar de irte más adentro para tratar de buscar respuestas a por qué siempre te sientes mal, por qué nunca encuentras lo que quieres hacer, por qué te levantas en la mañana y a veces sientes como que, wow, ¿cuál es el punto de todo esto, no? Que son pensamientos que hasta cierto punto nos pasan a todos, pero nosotros tenemos herramientas y una de ellas es la psicoterapia y otras como estos ejercicios de respiración, de meditación, que te ayudan y a ¿Qué través otras de herramientas conoces que podemos recomendarle a la gente? hacer ejercicio ayuda bastante también. Comer bien. Esas son clichés, pero es cierto. O sea, literalmente cuando tú haces ejercicio, nuestro cuerpo está hecho para hacer ejercicio. Entonces, si tú no haces ejercicio, tu cuerpo se comienza a sentir mal, se comienza a sentir como que, todas estas cosas, todos estos músculos que tengo, ¿para qué son entonces? Si no, nada más lo estoy usando para estar sudando la mesa aquí, la silla aquí. Entonces, y por eso es que el ejercicio es tan importante, porque nuestro cuerpo nos los pide. Y escucho mucha gente que dice, no me gusta hacer ejercicio, no me gusta hacer ejercicio, y ok, encuentra algún ejercicio que te guste, alguno te va a gustar, no tiene que Claro, ser ir al pesas como los strongman o lo que sea, sino que puedes, o sea, puedes bailar, puedes agarrar una clase de zumba o puedes, no sé, nadar o meterte en un equipo, ¿no? La gente, por ejemplo, la gente que es muy extrovertida y no le gusta hacer ejercicio, tal vez le sirva en unirse a un grupo de flag o de fútbol o de algo, porque haces ejercicio, haces amistades y te llenas de energía, porque la gente extrovertida tiene eso que se llena de energía cuando está en grupos con otras personas y puede hacer esa dinámica con otros. La gente que es más introvertida puede ir al gimnasio y investigar una rutina o meterse con un entrenador personal o algo así que tal vez le guste más, más interno, ¿no? Él mismo ir calibrándose cómo va mejorando y midiendo su... Entonces, hay muchas opciones y lastimosamente mucha gente está enferma porque no utiliza el cuerpo como es. El cuerpo necesita actividad, necesita dormir bien. La higiene del sueño es prácticamente mucho más importante de la que la gente piensa. Yo no puedo dar una buena psicoterapia a una persona que no duerme. Porque entonces,
¿cómo va a tener la neuroplasticidad? La neuroplasticidad, para explicarte la neuroplasticidad, es la forma en que tú aprendes, ¿no? La forma en que tú vas creando esas conexiones neuronales que Ok, realmente te ayudan a, digamos, aprender algo nuevo ok. o recordar cosas. Entonces, si tú estás quemado, ¿te acuerdas que lo Que conversamos? lo conversamos ayer, ¿no? Si tú estás quemado, o sea, tu mente está tan fatigada que ya no puedes crear más de estas conexiones. O sea, necesitas descansar porque tú realmente aprendes cuando estás durmiendo. O sea, es la única forma que en verdad tú puedes aprender. ¿Cómo Entonces, así? ¿qué quiere decir? Eh, tus neuronas funcionan parecidas a tus músculos. Cuando tú los trabajas, los rompes, los utilizas y entonces cuando tú descansas, lo que hace tu cuerpo es que utiliza todos tus nutrientes para volver a crear esos nuevos cambios que hiciste. Cuando tú haces ejercicio, rompes las fibras musculares y las fibras musculares se mantienen rotas hasta que tú descansas. Cuando descansas, el músculo se vuelve más fuerte nuevamente y eso es lo que hace que tú tengas más condición física. Y lo mismo falta con la parte cognitiva. Es más, hay una gran correlación. La correlación más grande entre la retención de la capacidad cognitiva a largo plazo es el ejercicio, especialmente el ejercicio de condicionamiento físico en el cual alzas peso, en el cual, por ejemplo, el HIIT, donde ya pones como un poquito al límite tu cuerpo y vas rompiendo esas fibras y vas segregando esa activación de las proteínas. Y esto lo miden como con el coeficiente intelectual. No, 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 O el sea, coeficiente intelectual cómo... es No, otra no, cosa no, completamente aparte. lo pregunto por el tema de que dices que eso es lo que predice que puedes mantener la inteligencia del tiempo, ¿no? ¿Cómo sabes que la Sí, mantuviste? cuando me refiero a mantener la inteligencia, me refiero a mantener tu capacidad cognitiva, o sea, puedas recordar las cosas, seas sharp, ¿no? Ok, Seas como claro en las cosas, puedes ir a una clase, prestar atención y recordar las cosas, y eso requiere de cierta capacidad cognitiva, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando tú vas creciendo, hay dos clases de modos de pensar, está en el cual tú, uno en el cual, no recuerdo el nombre, en el cual tú aprendes que es la parte de neuroplasticidad y está lo que es la inteligencia rígida. La inteligencia rígida es cuando tú nada más buscas ideas anteriores, ¿no? Ideas que, digamos, te recuerdas de cómo eh, limpiar, limpiar la refrigeradora. Entonces, eso ya tú sabes cómo hacerlo. En cambio, cuando estás aprendiendo nuevas cosas, tú necesitas estimular esta neuroplasticidad que rompe uniones neuronales y vuelve a crearlas nuevamente. Entonces, eso se logra solamente durmiendo. Si no descansas, no puedes retener esa información. Por eso es que la persona que decide estudiar todo el día siguiente jamás va a ser lo mismo que una persona que estudia, no tiene que, digamos, estudiar todos los días hasta el día, sino que estudió, descansó, entonces agarró una parte que era lo suficientemente como grande para que ok, ya esto es suficiente por hoy, descanso. Y cuando lo descansas, es que al día siguiente es que, wow, ya me acuerdo de esto. Entonces, hay muchos estudios que reflejan que la mejor forma es el descanso, ¿no? Es más, los power naps y que tengas las 8, lo de las 8 horas no es tan correcto, porque depende mucho de la persona. Hay gente que pueden dormir bien con 7, otros con 6, otros con 9, lastimosamente. Y, pero tu cuerpo te lo dice. ¿Cómo tu cuerpo te lo dice? Cuando te levantas sin la alarma, sin la alarma. Si tú te levantas sin alarma y es como que, ok, ya no tengo sueño, ese es el flujo de tiempo, ¿no? Entonces, si te dormiste a las 10, bueno, y te levantaste a las 6, bueno, ese es el flujo de tiempo. Normalmente, pues, te estabas descansando, te levantaste, ese es el flujo de tiempo tuyo. Entonces, tú tienes que identificar eso. Y la mayoría de nosotros sabemos cuáles son las horas que nosotros usualmente necesitamos, a menos que tengamos un mal estilo de vida. Esto desregula tu claro. ritmo ciclo. Entonces, Circadiano, ¿no? circadiano, sí. Pero como te dije, si yo quiero, digamos, ayudar a una persona que tiene un problema, un ejemplo, no sabe qué quiere estudiar, que es un ejemplo bastante, que yo trabajo mucho porque yo soy orientación vocacional, yo trabajo Ok. mucho con personas en eso, especialmente a través de la evaluación de personalidad, porque con eso ya ellos tienen como una caja de herramientas con las que pueden trabajar a veces, ok, de aquí podemos salir, ¿no? Con esta caja de herramientas podemos tú salir y empezar a qué quieres hacer.
eh, una de las mejores cosas es que primero tienes que retar la forma en que tú piensas, ¿no? Y para eso tienes que comenzar a vencer ideas que tal vez no sean las mejores. Como la forma en que tratas tus relaciones, la forma en que tienes la dinámica con tus amigos, como salir a hacer fiesta Pero, 4 veces por semana. O sea, ¿qué tiene que ver eso con la vocación? que te, cuando estamos hablando de vocación, cuando estamos hablando de qué es lo que tú quieres hacer, tienes que comenzar a retar cuáles son las ideas que son tuyas, realmente qué es lo que te gusta a ti y cuáles son las ideas que son prestadas de otros. O sea, ¿qué quiere decir? Como lo que tus padres esperan de ti, lo que la sociedad espera de ti, lo que tus amigos esperan de ti. Ya sea que estés en un grupo de personas que piensen de esa manera, ellos influyen en ti. Entonces, ¿cuáles son esas ideas que son tuyas, o sea, realmente tuyas, y cuáles son esas ideas prestadas? Lo que estoy tratando de cerrar la idea que estábamos comentando era que si tú en verdad retas esas ideas que no son las mejores, por ejemplo, en un proceso psicoterapéutico, entonces tú necesitas estar en un estado mental en el cual puedas retener esa información. Y si tú no, digamos, descansas bien, entonces es muy difícil tú retener ese improvement, esa mejora. Entonces, es como si estuvieras enfermo. Si estás enfermo, no deberías ir a hacer psicoterapia porque la enfermedad va a afectar todo el valor que te podría ofrecer la psicoterapia, porque estás pensando solamente en el dolor, en la enfermedad, en el malestar. Entonces necesitas curarte, descansar y entonces podrías ir. Lo puedes hacer conjuntamente, por eso es que los psicofármacos funcionan mucho en conjunto con psicoterapia, porque puedes regularte a través de psicofármacos y adherirte mejor a un proceso psicoterapéutico. Entonces, por eso es importante dormir. Si una persona no duerme bien, entonces mejor ve a un psiquiatra o a un médico que te dé medicamentos para que te ayude a regular tu sueño y entonces podemos nosotros ir ideando planes útiles, tus propias herramientas para que puedas dormir mejor, Ok. como ejercicios de Em, respiración, que que, ayudan te quería mucho. preguntar sobre el TDAH, el trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Ujú. Sobre todo por internet uno escucha mucho de que hay gente que dice que no existe, que simplemente es una creación de las farmacéuticas para justificar darle anfetaminas a los niños. ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Existe, no existe? ¿Cómo se puede tratar? No sé. Mm, bueno, Entonces, ahí, eh, una preguntita ahí. yo he tenido pacientes que han sido diagnosticados con este síndrome y la verdad es que el síndrome yo no diría que no existe, porque sí hay como la mayoría de las psicopatologías dentro de DSM-5, que es el que usamos más acá en Panamá, también se usa el CIE-10, pero el DSM-5 se usa mucho. Eh, estas patologías que en sí, acuérdate que cuando tú identificas una enfermedad, no importa que sea de salud mental o cualquier enfermedad, tú tienes una lista de síntomas, ¿no? Si tú tienes que cubrir con tanto número de esos síntomas para que de alguna manera u otra se te puede identificar que tienes esa enfermedad. Entonces, no solamente los síntomas, sino por qué periodo de tiempo lo has tenido. Entonces, ¿qué pasa con el TDA? O sea, es muy difícil poder sacar la correlación que existe entre por qué los jóvenes, porque esto es una enfermedad que le pasa mucho a los niños y a los adolescentes y a las personas jóvenes, déficit de atención, hiperactividad, en el cual ¿por qué actúan de esa manera? ¿Acaso es una tendencia de su personalidad? ¿Acaso es la forma en que es la dinámica ahora mismo, ¿no? Que, por ejemplo, muchos dicen que como nos sacan tanto los anuncios, ¿no? No podemos nunca retener nada directamente porque de una vez nos están interrumpiendo. Pasaba mucho con las televisiones, ¿no? Cada 10 minutos salía una propaganda. Y ahora es lo mismo, ves cualquier video de YouTube y te sale de una vez dos, tres propagandas ahora. Entonces, como, es como que si te entrenaras a no mantener la atención. Entonces, como cualquier otro neuroplasticidad en tu cerebro, pierdes esa habilidad. Si tú no te entrenas a mantener la atención por un tiempo limitado, entonces, ¿cómo vas a crear las acciones dentro de tu cabeza que te ayuden a mantener esa concentración por un periodo determinado de tiempo? Entonces,
es muy importante que tú puedas hacerlo voluntariamente. O sea, si tú te puedes sentar a leer solamente 10 minutos y ya después divagas de una vez, es como que, ok, ¿qué debo hacer? Hay estrategias, psicoterapia, existe un método, el- hay un método que me gusta que se llama Pomodoro, no sé si lo has hecho, en el cual tú haces una negociación contigo mismo y dices, ok, ¿cuál es la capacidad que yo tengo para retener una información? Por ejemplo, voy a leerme este libro. Este libro quiero leerme, o sea, nada más puedo mantenerme concentrado por 10 minutos, pero por esos 10 minutos voy a mantener lo más concentrado que yo pueda. Y después de esos 10 minutos pongo mi timer y descanso 5 minutos. Y de nuevo me vuelvo a meter. La literatura psicológica dice que si tú haces eso, si tú coges un break voluntario y te vuelves a concentrar, es como si reiniciaras ese músculo. Es como cuando haces sets en el gimnasio. Ok. Tú haces el ejercicio y descansas, porque si lo haces mucho tiempo te quemas y entonces ay, ya no puedo hacer más. O sea, así mismo funciona la neuroplasticidad. Si tú dices, oh, voy a quedarme estudiando las 8 horas seguidas, después de media hora ya nada de lo que te estés leyendo te entra, nada. Estás pensando en todo menos lo que estás estudiando. Lo que tienes que hacer es estudiar media hora, agarras 5 minutos de break, estudias media hora de vuelta, agarras 5 minutos de break, después agarras 10 minutos de break y entonces estudias otra media hora hasta que tu cuerpo, tu mente en verdad, tú vayas entrenando ese músculo y ya no sea 10 minutos, sino que seas 15 minutos, 20 minutos, pero tienes que hacerlo constantemente, como cualquier otro músculo. ¿Qué pasa? Nadie nos enseña esto cuando estamos en escuela, cuando queremos estudiar. Entonces es como que tienes las herramientas ahí, pero si nadie te enseña cómo usarlas, entonces hay errores. Y en esos errores, muchos, acuérdate que nosotros tenemos queremos que entender todo. Nosotros los seres humanos somos así, queremos entender todo, queremos categorizar todo, queremos poner todo en un grupo y tratar de tirarle soluciones a ese grupo. Claro. Y no nos enfocamos tanto en el individuo, porque es muy difícil enfocarte en el individuo. Yo no soy un sociólogo, yo soy un psicólogo, yo me enfoco en el individuo. Entonces, tú me preguntas eso a mí, yo te digo, ¿sería mejor que le enseñáramos mejores técnicas de estudiar a los jóvenes? Sí, sería mejor, pero ¿quién va a ir a revolucionar eso en todas las escuelas? O sea, es otra pregunta que es como que tiene una mejor solución, pero ¿quién va a implementar esa solución? Pero tiene una Entonces, solución más en el ámbito colectivo, pues, o sea, a nivel de una exacto, reforma educativa, pues. yo no digo que eso sea una enfermedad que no existe. Yo no me metería en eso, pero sí diría que los problemas tal vez los estamos viendo del lado equivocado. Pues si podemos enseñar a los jóvenes a estudiar mejor y a crear estos hábitos que muchos los tienen, o sea, la gente que es diligente por su personalidad, que es organizada y además que sus padres se lo inculcan, especialmente los padres, porque es muy difícil que una profesora en un grupo de 30, 35, 40 personas pueda inculcarle a cada uno estas técnicas. Hay unos que Claro, es sí que lo ese es hacen, ¿no? otro. Los Es- salones deberían tener menos niños, pues no 40. Exacto. Y Esa, también esa- está en el hecho de que los profesores saben esto también, o sea, tal vez sí, tal vez no, o sea, tal vez sea fácil, ah, ok, sorry. Tal vez sea fácil poder decir, este problema no existe. Y por eso te digo, yo podría tratar, y lo he hecho, a alguien con este trastorno y con técnicas de psicoterapia, técnicas prácticas. eh, y, y lo más seguro es que si la persona es constante, puede haber resultados, ¿no? Ya depende mucho de, cuando tú quieres mantener constancia en algo, también hay ciertos aspectos de personalidad que dependen de eso, ¿no? Pero la idea es que puedes ir mejorando poco a poco, ver soluciones. Entonces, esa sería mi respuesta. Pues, no sé si es Dale. exactamente la que querías, pero... No, no, yo hago la pregunta ya, esa es cosa tuya. Tengo un par de preguntas más para ya cerrar esta conversación, que está bastante interesante, la verdad. Hermano. Ujú. Em, Tenía mis expectativas más bajas y las ha superado de momento. Así que, Me alegro, me alegro. sí, sí. Em, una era, bueno, sí, hay que hacer un poquito del tema, pero me gusta hacerla. Em, ¿Ah? ¿Crees en Dios? Y si crees en Dios, ¿por qué? O si no, ¿por qué? ¿Cuál es la visión de Raúl al respecto de la existencia o no existencia Es del una hombre buena de barba pregunta. allá arriba? Yo, yo,
Ok, es difícil esta pregunta porque te encapsula, ¿no? Te encapsula en un punto de vista. Y esto lo ha dicho Bueno, ya pero tantas veces. puedes tratar de desplayarte un poco para salirte de la típica categoría de persona religiosa o no religiosa, ¿no? Claro, como muchos, yo fui criado en un ambiente católico, ¿no? Mi madre, mi abuelo, mi familia era no muy católica, la verdad, católica. Íbamos a la iglesia de vez en cuando, de cuando en vez, pero yo nunca sentí esa conexión con la iglesia, ¿no? Ya. Eh, yo he explorado muchos modos de pensar, filósofos y muchos clínicos también en psicología, y algunos sí hablan de la importancia de la religión, como Carl Jung. Carl Jung habla mucho de eso. Y otros también, filósofos como Nietzsche. Eh, yo creo que sí existe Dios, pero no bajo el contexto que nosotros creemos ponerle, ¿no? Porque al fin y al cabo, cómo tú crees en Dios también depende de tu temperamento. Si eres una persona bastante espiritual, crees más en la parte como abstracta de la religión, ¿no? En cómo me siento, en que Dios me protege, en que Él está aquí y es el que yo dejo como mis consecuencias en sus manos, ¿no? Es una perspectiva mucho de fe. Y está también el aspecto dogmático de la religión, ¿no? De cómo vivir, de cómo llegar al ideal de ser una mejor persona, de tratar de lograr las cosas que quieres hacer a través del bien, de ayudar a la comunidad, a todos, y todos somos uno y todos somos partes de la misma fuente. Un poco hippie eso, ¿no? Ah, eh, pero, ¿qué pasa? La religión tiene su función. La religión es, siempre que nosotros estamos hablando de ideas que van un poquito más, ahí, más abstractas, ¿no? En el cual tratas de tú explicar conceptos que son trascendentales, que son como nosotros actuamos, como nosotros nos identificamos, como creemos, todos son conceptualizaciones que nunca puedes dejar de irte a la religión para responder, porque hasta cierto punto son aspectos de fe. Cuando hablas de aspectos de fe, son cosas que no tienes forma de garantizar, o sea, no tienes forma, tienes que tener fe para lograrlo. Y tu potencial como ser humano requiere fe. Tú no crees que puedes ser mejor, entonces no vas a intentarlo. Eres una persona cínica o eres una persona que vive encapsulada en su propia mente o huyendo constantemente de todas las cosas que debería enfrentar. Hasta cierto punto, la creencia en Dios y la religión son útiles para muchas personas en poder entender el mundo desde una perspectiva en los cuales ellos no estén constantemente en un estado de caos inherente, ¿no? Tratar de entender, porque la religión es eso, te da como un brochure de cómo vivir mejor. Entonces tú no tienes que pensar tanto las cosas, no tienes que enfrentar tantas cosas. ¿Cómo si vas a enfrentar un trauma, por ejemplo, es difícil, toma tiempo y duele y mucha gente le cuesta tanto hacerlo que o sea, simplemente no me hables de eso, nada, nada, cero, aléjate de mí. Hay gente que es así. Y cuando tú le das, dije, estos brochures, yo les digo brochure, pero es mi forma de verlo, de religión, de cómo tú puedes vivir, es como que si me encajo en esto y sigo estas normas, tal vez mi vida no sea tan horrible. Entonces, yo creo que la religión, las creencias en Dios tienen su valor y como todo, pueden volverse tiránicas, pueden patolizarse, ¿no? Patologizarse. Patologizarse, exacto, gracias. Y desintegrarse bajo nuestros errores humanos, ¿no? La avaricia, la envidia, la sed de poder, todos estos conceptos también afectan todas las creencias, todas las iglesias, porque somos seres humanos, somos seres imperfectos y todos son parte de nosotros. Entonces, para responder tu pregunta, sí creo en Dios bajo el contexto de que Dios es el potencial divino que nosotros tenemos para poder crear un ideal a cual queremos llegar. Porque Dios no es más que eso, el ideal que todo hombre o mujer debería aspirar. Porque Ok. al final, si no buscas un ideal, si no buscas ser mejor de lo que eres ahora, entonces eres peor o eres lo mismo y te estancas y eso no te da significado. Entonces, la religión trata de responder
esas cosas muchas veces de manera errónea, muchas veces de manera arquetípica. Entonces, si hablamos de arquetipos, tienes que desintegrar la historia y entenderla. Y eso toma esfuerzo, toma voluntad, toma eh, que tú tomes la decisión de enfrentar esas cosas que no quieres enfrentar. Pero muchas de las ideas, especialmente las ideas judeocristianas, vienen de eso, viene de enfrenta ese mal que lo que es la parte de ti que tiene un potencial para el mal y decide tomar una decisión buena, porque es lo mejor para ti y para tu familia y para tu comunidad y para todos. Y si es lo mejor para todos, entonces te ayuda a crecer. Entonces, no sé si esa sería la respuesta. Sí, Pero bueno, sí, según entendí la respuesta fue que para ti Dios es como el ideal al cual de alguna forma todos aspiramos, eh, pero tú te quedas ahí, tú te quedas en esa rama, como que te parece real en el sentido de que es el ideal, pero no existe ninguna afirmación de la existencia metafísica o no de... yo, yo creo que todos esos puntos de vista, yo creo que es arrogante decir que existe y es arrogante decir que no existe también. Porque es como la ley, como muchos también me preguntan de los aliens, ¿no? Yo creo en los aliens. Y yo dije, "Oye, yo creo que sería arrogante de mi parte decir que vivimos en un mundo tan grande, y decir que no hay aliens, o sea, porque no conocemos casi nada. Y al mismo tiempo es como, bueno, ¿qué tal si somos los únicos? Bueno, eso es igual de aterrador. O sea, eh, si me preguntas, es igual de aterrador. Así que yo Porque tengo, somos muy imperfectos, ¿o por qué? porque ¿cómo es posible que este universo sea tan grande y nosotros seamos los únicos, el único planeta con seres vivos? Es como, ¿hasta Bueno, porque dónde, hasta hay una dónde llega cita tu hay una cita de arrogancia Elon Musk, humana? hay una cita de Elon Musk que es como que, porque como que quiere que existan, pero como no hay evidencia y tal, el tipo dice, bueno, es muy raro que el espacio, cada vez que escuchamos hacia el espacio, esté completamente vacío y nada resuena hacia nosotros. Y es como, hostia, esto, Eh, sí, a ¿en mí qué me encanta estamos Elon fallando? Musk. Elon Musk está en mi pintura. ¿Te acuerdas? Era una de mis Está en tu pintura. mi pintura, es uno de los que está en la pintura. Me gusta mucho cómo él piensa porque él lo ve como esta sed de exploración, ¿no? Que todos como seres Claro. humanos tenemos, y desde Colón hasta los vikingos, todos tenían, sin esa sed de exploración, o sea, no hubiera estos cambios que tenemos ahora, pero, no sé, creo que tenemos tantos problemas aquí en la Tierra que él vamos tratando de buscar problemas en otro lado, es como contraproducente. Pero ahí me No, a encanta los ver, mods. O yo sea, te lo digo, veo, o sea, no, no, la exploración hacia Marte y tal, yo lo veo desde la perspectiva, según entiendo, de la razón por la que lo hace, es de decir, bueno, tenemos todos estos problemas que no sabemos cómo lidiar con ellas, que si el cambio climático, la posibilidad siempre existente de una guerra termonuclear, las diferentes capacidades que tenemos para desestabilizarnos en una época donde es verdad que hemos tenido paz desde la Segunda Guerra Mundial, pero que en el periodo de tiempo que hemos tenido paz, todas las naciones se han vuelto más poderosas y hay nuevas tecnologías que nos permiten hacer la guerra de formas que no podíamos hacer antes. Entonces el tipo dijo, bueno, en este panorama, ¿qué puedo hacer? Bueno, podemos tratar de hacer que el ser humano vaya a otro planeta, sea autosuficiente a otro planeta. En dado caso que nos decidamos matar todos, haya gente allá que sobreviva a esta locura. es Esa creo como, que es la es como, visión. sí, yo también creo que esa es la visión. Él tiene como esa visión de, ok, ¿qué tal si comenzamos de cero y comenzamos bien en este lugar? Pero es lo más seguro es que eso no pase porque no somos diferentes humanos, no somos los mismos humanos. Pero, o sea, hay un libro que me encanta mucho, que yo creo que a ti te gustará, se llama cómo gastar 75.000 billones de dólares en hacer el mundo un mejor lugar, Ah, lo de conozco, no lo he Brian leído. Lombard. Sí, es el tipo este que, Es sí, un sí, sueco, no es de Dinamarca, creo, sueco por ahí. sí, creo que es sueco, sueco o noruego, pero él, el libro de él sale a colación cuáles son los mejores retornos de inversión de problemas que existen ahora mismo en nuestra tierra de toda clase. Por ejemplo, la primera está en que la mejor retorno de inversión para ayudar con el cambio climático es ayudar a las personas que con hambre extrema en el mundo, ¿no?
Entonces es como que, pero ¿cómo eso se conecta? Y él lo explica en el libro, ¿no? Él explica que si en verdad inviertes en cosas que compound, o sea, que en Que se acumulan, conjunto, pues que que se son... acumulan y tienen un mejor retorno de dónde estás bien llevando tu dinero para realmente ayudar en el cambio climático y el impacto que nosotros hacemos como humanos en la Tierra. eh, y lo ves desde una perspectiva no solamente socioeconómica, sino también de, si yo hago esto y la solución solamente que de aquí a 3 meses y ya, o sea, sembrar árboles solo me ayuda en esto. En cambio, si yo realmente invierto en toda esta cantidad de dinero en ayudar a las personas que, digamos, que tienen más problemas para tener una vida estable. Entonces, un ejemplo que es el primero, él es muy interesante cómo él de verdad lo detalla de una manera práctica, pero te das cuenta que nosotros y las naciones no piensan de una manera práctica, o sea, para nada, ellos piensan en sus No, propios intereses y cómo las decisiones siempre son a corto plazo, ¿no? Porque los términos políticos electorales. electorales solo tienen un plazo, entonces yo solamente me voy a enfocar en lo que en ese plazo me ayude a mí a que todo el mundo piense que o yo soy bueno o las soluciones me beneficien a mí. Entonces es como, es más difícil poder implementar digamos, estos métodos a largo plazo cuando al final dependes de ciertos individuos que tomen las decisiones, ¿no? Claro. No, y Entonces, también porque estamos entrampados en, o sea, a nivel internacional, pues las naciones tienen una dinámica rivalista, o sea, como que siempre estás como en competencia de ver quién es el que tiene el poder hegemónico y eso como, eso termina siendo mucho más importante que lo otro, porque lo otro son, como decías, problemas a largo plazo que igual tampoco sabemos cuáles van a ser las consecuencias exactas, tenemos más o menos una idea de lo que va a pasar, pero tampoco sabemos a ciencia cierta si simplemente va a subir un poco el mar o de repente vamos a tener el día después de mañana. O sea, que es como sí, que, hay una, hay una cita que me gusta mucho de Jung, que es, tú no tienes una ideología, la ideología te tiene a ti. Y es muy interesante porque cuando tú piensas en una ideología, ya sea ideología política o lo que sea, que te controla, es como si esas ideas tú las tomas como tuyas, pero no son tus ideas en verdad, son las ideas que han cementado el grupo o la ideología en ti. Y entonces es muy difícil tú poder, digamos, alejarte de eso si te está trayendo beneficios. Cuando estamos hablando de gente que su vida, los políticos, dependen de eso, entonces ellos van a buscar su beneficio y el beneficio de las personas a su alrededor que lo pueden mantener ahí. O sea, mientras él mantenga solamente la gente que él o ella requiera que esté feliz, es suficiente. O que presente una imagen en la cual no le den tanto backlash. claro, Y yo diría más la imagen, porque yo no siento que tantos políticos se crean realmente el cuento. Simplemente no, para nada. terminaste, o de repente si te lo creíste, yo creo que en el ejercicio mismo de la política la mayoría no se lo seguirán creyendo, pero esa es la idea con la que entraste de partida al juego, este que es como un concurso de popularidad, y ahí un poco te quedas, pues porque quien sí se lo creo claramente es la masa del resto de personas que estamos ahí, pues yo realmente me he alejado bastante de las ideologías políticas, pero sí tuve una época de más joven donde era como que, sí, tal vaina, y después es como que, por lo menos para mí, en mi crecimiento intelectual, o sea, lo digo en comillas porque tampoco es que sea la persona más inteligente del mundo, pero sí me he dado cuenta que es mucho más interesante coger las diferentes ideas y como contrastarlas y ver cómo puedo a través de ese proceso dialéctico de síntesis, antisíntesis y, perdón, tesis, antitesis y síntesis y de esa manera poder como llegar a un conocimiento mucho más interesante. Bueno, Em, es a través del diálogo que nosotros encontramos las respuestas, ¿no? claro, claro, a través de lo que estamos tratando de hacer aquí. Exacto. Bueno, tengo una pregunta más y para cerrar por fin este podcast que se nos ha hecho bastante largo. ¿Cómo están los largos? Sí, sí, a mí también. Los podcasts largos son los mejores porque por algo llegaron a ese punto, ¿no? Si es como que, ok, ya no tenemos nada más que hablar, así que bueno, chao, gracias. Es como, tal vez no fue el mejor. Dale,
Voy a terminar con la pregunta más sencilla del mundo. La dije en el podcast anterior. ¿Cuál es el A ver, sentido de la vida? O si tiene sentido hacernos esa pregunta o no, pues. pensé que no era tan fácil, ¿no? Ok. ¿Cuál es el sentido de la vida? El, sí, es la pregunta más importante que te puedes hacer. ¿Por qué? Hay algo que está caracterizado en todas las religiones, de alguna manera u otra, que es que la vida es sufrimiento, ¿no? Está especialmente en las que más conocemos, ¿no? El judeo, cristianismo, el judaísmo, el budismo, son las más famosas. Em, y cuando nosotros, ¿por qué la vida es sufrimiento? Eso no tiene sentido. Yo vivo una buena vida, por qué vivo sufrimiento? A través de la vida siempre vas a sufrir, siempre vas a experimentar todo el potencial frente a ti que no tienes, ¿no? Todo lo que podrías ser, todo lo que no eres. No eres porque todavía eres una persona inmadura, todavía eres una persona que no sabe lo que quiere, no sabe cómo lidiar con sus emociones, no sabe aspirar a algo que sea más allá de la satisfacción instantánea, de pensar de una manera superficial. Todos estos conceptos te crean sufrimiento, te hacen sentir mal. Las enfermedades, el perder a seres queridos, el no saber, no entender por qué nos pasan las cosas, por qué mi novio me trata mal, por qué mi novia me hace sentir menos, por qué mi mamá me trató así cuando era joven, por qué me pasó esto a esta edad. O sea, dimos toda nuestra vida ruminando en estas preguntas y nos damos cuenta que es difícil, ¿verdad? Sufrimos mucho y todos vamos a sufrir, no importa qué tan buena vida tú tengas, eventualmente te vas a enfermar, eventualmente vas a morir y no importa qué tanto tú creas que la vida, wow, es lo mejor, en algún momento vas a perder a alguien que amas y no puedes escapar de esas cosas. Entonces, ¿cuáles son las respuestas que nosotros como seres humanos hemos tratado de encontrar a este sufrimiento, pues, que nos caracteriza a todos de alguna manera u otra? El nivel depende de ti, porque puedes tener muchos problemas ahora y puedes decir, mira, a esa persona le da muy bien, pero en verdad no conoces cómo es esa persona en su mente, ¿no? No sabes si su hijo está enfermo, no sabes si tiene 3 divorcios, no sabes si está completamente, se siente completamente horrible en lo que hace diariamente. Pasa, ¿no? El significado es lo único que, por lo menos a través de lo que yo he investigado, nos da un escape. Y no es un escape del sufrimiento, sino como una misión para hacer el sufrimiento, para hacer que el sufrimiento valga la pena. Sin ese significado, llegamos a el cinismo, llegamos a el resentimiento, la arrogancia, la manipulación, el dolor, el la malevolencia, ¿no? El querer decir, ¿sabes qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? El mundo me odia, Dios me odia, todo el mundo me odia, nunca puedo hacer nada bien. Entonces, ¿sabes qué? Voy a quemar el mundo, voy a tratar de hacer la mayor cantidad de cosas malas que pueda hacer. Eso es lo que caracteriza a esta gente, ¿no? Eso es el- el- la parte de la Biblia de Caín y Abel, ¿no? Yo maldigo a Dios porque yo no puedo tener lo mismo que mi hermano a pesar de que yo trabajo duro por eso. Y es porque todas las cosas que tú hagas, si no importa que las hagas, incluso si tú puedes esforzarte toda tu vida para algo, incluso no obtenerlo. Lastimosamente la vida funciona así. Existe la probabilidad. Pero lo único que hace que eso valga la pena es un significado. Si tienes un significado real, si tienes algo que transcende quién tú eres, algo que, y esto lo dijo Nietzsche, si tienes algo que tú en verdad puedes, como una energía interna que te mueve, que siempre puedes sacar para seguir adelante, eso es un significado. Si haces algo que amas, te das cuenta de eso. Si estás en un estado de flow, te das cuenta de eso. Cuando estás con una persona que realmente amas, te das cuenta de eso. Son momentos de bliss,
momentos que te dan significado, momentos que te llevan más allá de lo que puedas percibir. Es como que, wow, ¿qué acabo de pasar? Esto fue súper bueno para mí, ¿verdad? Y no es felicidad en sí, es algo más profundo, algo más fuerte. Entonces, por eso es importante el significado. Pero ¿cuál es? El significado depende de cada uno de nosotros. Ok. Lastimosamente, si quieres una panacea, no existe. No, Porque no, de hecho yo parto desde la concepción de que no lo hay. Pero me da curiosidad a ver si la gente me da sí una lo hay, panacea. pero el significado de cada uno de nosotros es diferente, porque depende de cada una de nuestras experiencias. Cada uno de nosotros somos un mundo, tenemos una personalidad, tenemos una red de personas alrededor de nosotros que queremos ayudar, que amamos, y también tenemos aspiraciones, tenemos metas, tenemos una forma de ser que nos hace diferentes de alguna manera u otra a todas las demás personas. Entonces, ¿cómo podemos decir que hay un solo significado si cada uno de nosotros somos diferentes, somos únicos? Y nuestro significado también es único. Bien. Em, yo, bueno, parte de la razón por la que hice este canal es para tener este tipo de conversaciones y, como lo dije antes, tenía bajas expectativas. Fueron superadas. Realmente me parece una persona que conoce bastante muchos temas de actualidad y de psicología. Me Hay temas encantaría que no si... conversamos, así Sí, que tal vez en otra sí, vida. sí, nos Sí, quedamos muchas cosas pendientes. Por eso te iba a decir, si quieres volver al podcast, estás más que invitado a tener más conversaciones de estas. No sé, tienes una perspectiva diferente y interesante. Em, de las cosas más alegro. significativas que yo consigo en mi vida son tener conversaciones con Gracias. gente que me enseñan algo y creo que he aprendido aquí algunas cosas. Raúl, gracias por Me haber venido al alegro. canal. Sí, bueno, lo hacemos en otra ocasión y cuando vaya a España también podemos ¿Dónde- hacer uno. ¿Por dónde la gente te puede conseguir en redes si te interesa eso? Sí, claro, me pueden encontrar en Instagram, Raúl, rayita abajo, Espino, súper fácil de encontrar. También en LinkedIn, Raúl Espino, que son las que yo más uso.